Audio Jungle. Audio Jungle. Buenas noches, queridos seguidores de Bitácora. El día de hoy estamos aquí reunidos gracias a el apoyo del siglo. El día de hoy me acompañan la licenciada Anaeli de Bonilla y el doctor José Luis González Dubón para platicar del tema de las elecciones. En primer lugar, para situarnos en contexto, estamos ante un evento electoral con la mayor cantidad de casos atípicos que se había visto en todo el tiempo constitucional, por así decirlo. ¿Por qué digo esto? Tantos candidatos que fueron eliminados en la antes de comenzar las elecciones. Luego, posteriormente, surge la encuesta de prensa libre de Prodatos, en la cual colocan a Carlos Pineda en primer lugar, pasando a que luego lo descalifican, por así decirlo, de la candidatura a la presidencia. Y luego, ahora nos encontramos con la última noticia, con la noticia del día, en la cual el fiscal del Ministerio Público ordena a través del juzgado penal, ordena la suspensión de la personalidad jurídica del partido Semilla. Ojo, que según la resolución dice la suspensión de la personalidad jurídica del partido Semilla únicamente para los candidatos presidenciales. Entonces estamos otra vez en unas atrocidades jurídicas que por lo menos así aparentan, pero aquí los expertos son ustedes los que me van a estar explicando o dándome un poquito de guía de qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque nuestros seguidores han estado con la duda durante toda la semana y nos han estado preguntando que cuándo Bitácora iba a explicar todo esto. Y hoy nos queda como anillo al dedo, porque la resolución no había salido. Si hubiéramos hecho el programa en otra hora o en otro momento, no hubiéramos tenido toda esta información que tenemos en este instante. Así que, si quieren, comenzamos con un análisis general del panorama de las elecciones y luego vamos a entrar a preguntas específicas. Comenzamos con la licenciada Anaeli de Bonilla. Yo iba a decir age before beauty. Pero bueno, nos toca. Gracias, licenciado, muy amable. Buenas tardes, doctor. Realmente estamos en uno de los momentos más críticos de la historia política del país, de la historia moderna, ¿verdad? Porque sentirnos en un grado de incertidumbre, aún después de haberse llevado a cabo la primera vuelta y de tener dos ganadores, tres ganadores, el voto nulo y los otros dos que van siguiéndole, pero quienes son los candidatos al balotaje. Yo creo que cambiar este resultado a estas alturas del partido nos dejaría en una situación nacional e internacionalmente muy difícil, pero la población ya no está en aquella época donde lo que dice la autoridad se cumple por miedo, por temor. Hoy ha sido tanta el descaro, la desfachatez, la violación a los principios jurídicos, que yo estoy hablando desde el punto de vista técnico-jurídico. Aquí no hay ningún partido. Yo, gracias a Dios, nunca he pertenecido a un partido y no pienso hacerlo en el futuro cercano, pero sí soy amante del proceso electoral y de la búsqueda de que finalmente la población tenga una oportunidad de que su candidato, el que fue electo en las urnas a través de un ejercicio democrático puro, pues llegue al poder. Tenemos ahorita ese panorama con alguien que fue sorpresa, es decir, fue sorpresa para todos. Créanme que la más sorprendida fui yo, pero todos nos sorprendemos, no esperábamos nunca que, como dice coloquialmente, nos saltara por ahí la liebre, ¿verdad? Pero nos saltó del rincón que menos nos esperábamos. Entonces, ¿qué nos queda? Hacerle frente. Es la voz del pueblo, eso fue lo que el pueblo dijo. Y bueno, si ahora esto se cae
por esta resolución, no sabemos qué podría pasar con la población. La población no se va a quedar sentada. Ya hay aquí citas para el 15 de julio a la plaza. Entonces, no es tan fácil como era antes. Ahora las redes sociales comunican más rápido, los jóvenes se informan un poco más. Los jóvenes fueron de los que votaron esta vez. Entonces, yo sí creo que estamos en una situación realmente preocupante y los juristas de alguna manera frustrados porque el derecho aparece tristemente mal interpretado o mal aplicado y lo que es peor, aplicado de forma extemporánea que permite crear expectativas y estas expectativas terminar. Licenciado. Doctor. Sí, mire, yo difiero un poco del enfoque de la licenciada Bonilla. Yo creo que aún no se sabe cuál es la voluntad del pueblo en las urnas, porque las anomalías que se dieron después de que se cerraron en las mesas han arrojado como consecuencia que aparezcan miles de actas alteradas. No estamos hablando de 2, 3, 4, 100, 200, 500, miles de actas alteradas con diferentes anomalías que hacen dudar mucho de que el resultado preliminar sea el correcto. A eso hay que añadir ciertas actividades oscuras del Tribunal Supremo Electoral, como haber contratado 3 días antes de las elecciones otro sistema de cómputo, del que nadie supo sino hasta mucho después, lo hicieron ocultándolo a los ciudadanos. Lo que hace sospechar con otros indicios de que hay algo anómalo. El hecho de que un partido que en ninguna de las encuestas, por muy manipuladas que sean, aparecidas con una ínfima cantidad de votos, de repente aparezca en el segundo lugar. Hay lugares, sobre todo porque hay otros hechos que nos dicen que hay algo irregular. Ganaron una sola alcaldía en toda la República y ganan el segundo lugar en la presidencia. Eso no tiene ningún sentido. Hay fórmulas matemáticas que no coinciden con los resultados que se han hecho. Falta comprobar, llenar esas fórmulas con hechos. Pero por otro lado, tampoco creo yo que la juventud haya tenido mucha incidencia en estas elecciones por lo siguiente. La juventud universitaria, por ejemplo, la que se habla de que la universidad esta y la universidad aquella y los jóvenes aquí y allá, los universitarios representan únicamente el 1.5% de la población. De esos jóvenes, un gran número no se empadronan. De los que se empadronan, muchísimos no votan, no les interesa ir a votar. Y de los que votan, no todos votan por semilla. Entonces, atribuirle a ese ínfimo porcentaje de jóvenes, hablemos de jóvenes de 18 a 25 años, pues, porque ahora se está viendo que los jóvenes son hasta los 45 años, haciendo una nueva clasificación de la juventud. Algún día probablemente sea así, dada la tendencia de la longevidad humana, pero no es significativo el voto de los jóvenes para ese resultado. Entonces, otra de las cosas gravísimas, digamos, es la negativa de haber abierto las urnas y contado los votos, que es parte del procedimiento de revisión que establece el artículo 111 del reglamento de la ley electoral y partidos políticos. Y lo expresó claramente la Corte Constitucional en el amparo provisional que otorgó. Esas son una. Otra es que la resolución de la Corte Suprema no está firme aún. La Corte Suprema está cursada en queja ante la Corte de Constitucionalidad y lo que resuelva la Corte de Constitucionalidad puede cambiar la resolución de la Corte Suprema. Por lo cual, no estando firme esa resolución, el Tribunal Supremo Electoral no está facultado para hacer declaraciones de ganadores finales de la primera vuelta. Así que hay mucha tela que cortar en esto. Perfecto, me parece perfecto. Y eso es lo que vamos a hacer.
vamos a comenzar a desmarañar todos estos acontecimientos que están pasando. En primer lugar, quisiera agregar ciertas cosas que había precisamente escuchado sobre lo que decía el doctor González Dubón, que tenemos el famoso efecto Trump en los Estados Unidos, que recordemos de que Donald Trump tampoco aparecía en las encuestas. Y fue este tipo de accionar que la gente, al parecer después, según los estudios de Estados Unidos, era que la gente le daba vergüenza decir que iban a votar por Trump. Pero al final llegaron a las urnas el día de las elecciones, llegaron y votaron por Trump. Sí, yo Entonces, creo que es una metáfora no aplicable. Guatemala no es Estados Unidos, ni por asomo en nada, y sobre todo en materia política. No es aplicable esa metáfora a Guatemala, en mi opinión. Y entonces también tenemos desde el otro punto de vista, hablando desde las posibilidades de todos los problemas que surgieron durante las elecciones, el procedimiento que se establece para dirimir todas estas controversias, ¿se cumplió o no se cumplió? Quisiera, licenciada Naeli, que nos explicara este procedimiento. Gracias. Efectivamente, el procedimiento se cumplió. Se cumplió en el sentido de llevar a cabo la primera audiencia de revisión. La audiencia de revisión que debió haber sido única. El problema es que los partidos políticos no están lo suficientemente capacitados, no están técnicamente preparados para afrontar el proceso de revisión. Ellos llegan y dicen impugna, y gritan y somatan la mesa, pero no traen los votos impugnados. Veamos esto. El proceso es que el fiscal del partido en la mesa receptora impugna el voto y ese voto le dan, el voto impugnado le dan una copia. Esta copia, el fiscal la debe entregar al fiscal que va a ir ante la Junta, al fiscal departamental. Si el fiscal departamental llega sin esa copia, no se pueden abrir las cajas a menos que se presenten. Es decir, ¿cómo es el proceso? El presidente de la Junta departamental lee el acta y dice, ganó fulano de tal con tantos votos, pero en esta mesa hay 40 votos impugnados. Los ratifican y nadie levanta la mano. Quiere decir que no hubo un partido que levantara la mano y dijera, yo lo ratifico y aquí tengo mis actas. Si eso no sucedió en la primera audiencia y todavía firmaron el acta después de haberse llevado a cabo esta audiencia, y de ahí se van a la Corte de Constitucionalidad sin interponer primero el recurso de nulidad, que era lo correcto, entonces el proceso de revisión se llevó liso y llano. El proceso de revisión no se pudo revisar, no se pudo abrir las cajas como ellos dicen, pero realmente abrir las cajas no se puede, solo se puede abrir la bolsa que trae los votos impugnados, porque aquí lo que vamos a resolver son inconformidades, no a volver a contar los votos, eso no se permite. Entonces, se abre la bolsa, sí, solo sí, hay un fiscal que haya ratificado su impugnación que hizo en la mesa y que trae el acta. Bueno, no hubo impugnaciones, no hubo ratificaciones de esas impugnaciones. Entonces, se continuó y firmaron el acta. Ahí ese es un acto procesal por el cual se perdió la oportunidad procesal de abrir las cajas. ¿Sí? Se van a la Corte, la Corte ordena, pero aquí es donde está el problema. Sin interponer el recurso de nulidad, se van directamente a la Corte de Constitucionalidad cuando el tribunal competente es la Corte Suprema de Justicia después de con la resolución del recurso de nulidad. Entonces, se saltaron 2 fases procesales y llegaron hasta la Corte de Constitucionalidad. Y la Corte de Constitucionalidad, en lugar de trasladar inmediatamente el amparo a la Corte Suprema de Justicia o de resolverlo suspenderlo por no estar
cumplido los requisitos, los prerequisitos para plantear el amparo, que eran definitividad, que es lo más importante. Si esto no es definitivo, no podemos. Simple y sencillamente, no puedo entrar a conocer, no hay una resolución de la Corte, del tribunal, contra la cual se pueda presentar en este momento este recurso. Entonces, se lleva a cabo la segunda revisión ilegal, porque es ilegal, porque viene de... Y en la segunda revisión tampoco ratifican y tampoco presentan más pruebas de que habían impugnado. Entonces, ¿fue necesario abrir las bolsas? ¿Fue necesario llevar a cabo esta segunda revisión violando la ley desde todo el principio? No, pero así es. No conocen el proceso y la Corte actuó también fuera de ley. La Corte de Constitucionalidad actuó fuera de ley, dándole ese trámite y es más, emitiendo esa resolución bastante ambigua, por supuesto, que no tenía cómo llegar, algo así como lo que pasó con el Congreso de la República y la elección de las Cortes. Entonces, en eso nos encontramos. Se llevó a cabo la revisión, estuvieron presentes todos los partidos políticos, tuvieron su oportunidad procesal, no la aceptaron o no la tomaron, y luego pretenden prorrogar en el tiempo el derecho a impugnar, como lo que pasaría ahorita con Semilla. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué vamos a suspenderlo hasta ahora si él ya ganó? Es decir, ya ganó el derecho al balotaje. No ha ganado, aquí no ha ganado nadie. Aquí ganó el voto nulo, y hay que recordarlo. Pero él ya tiene el derecho de participar en la segunda, en el balotaje. Esa es mi opinión. Doctor. Sí, disiento totalmente de ese análisis. Y voy a explicar cuidadosamente por qué. La protesta en la mesa y la ratificación de esa protesta está establecida para aquellos hechos que ocurren hasta antes de que se cierre la mesa de votación. Aquí los hechos ocurrieron después de eso. Entonces, no es aplicable esa norma invocada por la licenciada Anaeli, porque aquí, digamos, la adulteración de las actas ocurrió cuando ya se habían firmado las actas. ¿Cómo podían ellos haber hecho una protesta sobre un hecho que no había ocurrido? ¿Cómo podían ratificar algo que no tuvieron oportunidad de protestar porque no se había dado en el tiempo? Por esa razón no procede el recurso de nulidad. Por esa razón es totalmente legítimo acudir en amparo, porque es el único recurso que establece o que permite impugnar cuando las anomalías, para llamarlas así, han ocurrido después de que se cerraron las actas en las mesas receptoras de votos, después de que el acta 4 se metió en la caja y de que se hizo el documento 5 que se envió a las juntas municipales. Entonces, no es aplicable de ninguna manera las exigencias legales que aplican cuando los hechos ocurren antes de que se cierre el acta. Pero si ocurrieron después, no se puede exigirle a la gente que conozca el futuro, ¿verdad? Y que haya puesto en el acta una protesta, mire, como es posible que tal vez van a adulterar las actas después de que las firmemos, yo dejo aquí asentada. No, no es eso. Y por otro lado, también me permito disentir del enfoque constitucional. La ley de amparo establece que cualquier tribunal puede conocer a prevención, que es lo que hizo la Corte de Constitucionalidad. Además, la limitación para no otorgar amparo provisional, de acuerdo con el Acuerdo 1/2013 de la propia Corte de Constitucionalidad, aplica a todos los tribunales de grado inferior, no para la propia Corte, la cual, en casos de urgencia, está obligada a dictar las providencias de urgencia necesarias para evitar la ocurrencia de la amenaza o del daño que se denuncia en el amparo. La Corte de Constitucionalidad, por otro lado, lo que ordenó es exactamente lo que está contenido en la ley electoral y en su reglamento.
particularmente en el proceso de revisión contenido en el artículo 111. La diferencia es que no son aplicables la exigencia de haber hecho la protesta en la mesa y menos el recurso de nulidad, porque son hechos que ocurrieron después y nadie puede anticiparse con un recurso a hechos que todavía no existían. Ese es el gran error que se ha cometido en general al hacer el análisis de estas impugnaciones. Ahora, doctor, tengo una duda. Cuando se refiere a estas anomalías, ¿a qué elecciones nos referimos? ¿A las municipales, a las presidenciales, o nos estamos refiriendo a la elección en general a nivel nacional? Bueno, a las que se ratificaron en la audiencia de revisión, ¿verdad? Porque cuando la Corte de Constitucionalidad ordenó que se hiciera una nueva audiencia de revisión, lo hizo precisamente porque no había habido posibilidad de asentar la protesta en el acta número 4, porque no existían los hechos, y como consecuencia no eran impugnables por recurso de nulidad. Entonces, los señalamientos que ya no necesitaban ratificación porque estaban presentes los representantes de los partidos políticos, se hizo en esa audiencia de revisión, que se trató de actos que no ocurrieron en la mesa, que ocurrieron después, por un lado. Por otro lado, no es tampoco cierto que los representantes de los partidos políticos no hayan sabido cómo impugnar. Mire, la arbitrariedad con que fueron tratados por las juntas departamentales del Distrito Central, que no les aceptaron sus objeciones, no les permitieron llamar notarios para que hicieran cortar las anomalías, pidieron la apertura de las cajas para comprobar las actas que tenían en la mano, las copias amarillas, que las enseñaron en la televisión con todos los testados, rayados, tachados, ilegibilidades. Todo eso ocurrió y las juntas se negaron a abrir las cajas y se negaron al recuento de los votos, que está establecido en el penúltimo párrafo del artículo 111 del reglamento. Entonces, por eso disiento totalmente el análisis de la licenciada Anaya. Ahora, yo le hacía esta pregunta, doctor, porque hoy en la mañana estaba escuchando a Roberto González Canela y él hacía mención de que su movimiento, es decir, sus oposiciones a las cuales él estaba realizando, obviamente, dice él, de que solo van en contra de las acciones del distrito metropolitano. Ajá. Él dice que en el resto del país, si bien él no contaba con fiscales en cada mesa, pero sí contaba a nivel departamental, ya no existía este tipo de problemas. Ahora, si nosotros analizamos desde el punto de vista de lo que él mencionó, la elección tampoco varía mucho por lo de Guatemala. ¿O usted considera que sí variaría mucho? Sí, puede variar mucho. Para cambiar el candidato. Puede variar muchísimo. Una cosa es la elección presidencial, otra cosa es la elección de alcalde en la ciudad de Guatemala. Mire, se impugnaron concretamente los resultados de los presidenciales de los departamentos de Retaluleu, Sololá, departamento de Guatemala, y creo que también Alta Gran-Basa. Y fueron objeciones concretas. Se presentaron las pruebas y se negaban a recibirlas. Eso todo lo vimos. Todos fuimos testigos de eso. ¿Por qué se les va a exigir que ellos hubieran protestado en las mesas algo que no había ocurrido? Si eso es lo que hace procedente el amparo. Si hubiera sido algo que ocurrió antes en la de las mesas, entonces sí se hubiera podido protestar ahí y se hubiera podido ratificar y se hubiera podido interponer nulidad. Pero esas normas no son aplicables a este caso, porque la alteración de las actas ocurrió después. No podemos retroceder en el tiempo para hacer que vayan a firmar el acta que ya estabas marchamada en la caja junto con los votos emitidos. Ok, ahora vamos a platicar de otro tema que estaba sucediendo precisamente antes cuando nosotros estábamos iniciando este programa. El Tribunal Supremo Electoral oficializó la segunda vuelta con el partido UNE y el partido Semilla. Eso lo acaban de hacer hace unos minutos. Ahora, hablando de todos los detalles que nosotros estamos platicando, de las anomalías, de las circunstancias, ¿qué tenemos que pensar nosotros con respecto a esto?
licenciada Anael. Obviamente va a venir una avalancha de inconstitucionalidades, una avalancha de impugnaciones, y tienen toda la razón, porque el pueblo ya había dicho quién ganaba. Además, ellos tuvieron 2 oportunidades procesales para hacer valer ese supuesto, fueron hechos posteriores. ¿Y quién hizo ese cambio? Es decir, ¿cómo podemos hablar de que se manipuló, que se manipuló las actas? Eso no existe, no existe realmente. ¿Que pudieron llevar actas descompuestas? Yo no sé, pero en tener la confianza en las juntas que estaban haciendo bien su trabajo, y ahora deteriorar esa confianza de gente que ha servido al Estado durante tanto tiempo con un supuesto alteración de las actas luego que habían sido firmadas por las fiscales, me parece una aberración. La verdad que no puede ser. Es decir, yo no lo creo, porque se ha manejado de una manera tan limpia, tan transparente y con tanta gente enfrente. Es que hay observadores internacionales, está Guatemala Visible, está la MOE. O sea, había bastante gente y todos los resultados coincidían. ¿Cómo es eso que por arte de magia, a la hora de la primera revisión, nadie tiene esa argumentación y nadie habla de esto que no aparece en la ley? ¿Por qué? No se ve en la ley porque se tiene la confianza plena en las juntas receptoras de votos y las juntas electorales municipales, que no van a abrir las actas para alterar los hechos. Pero en el hipotético caso, o como dicen, que eso sucedió, yo creo que es importante y muy importante tener claro: no podemos deteriorar nuestra democracia en un sistema que ha funcionado durante tantos años y que tiene testigos y que tiene con qué comparar. Vaya y dígale a Guatemala Visible: mire, es que usted no supo que lo cambiaron. Vaya y dígale a la MOE: usted no supo que lo cambiaron. Es que es bastante la gente que tiene los resultados y coinciden. No podemos creer que toda esta gente se equivocó y que tienen razón los partidos políticos, que paradójicamente son el grupo que está unido, ¿verdad? En contra de esto. No, no puede ser. Y nadie había hecho nada hasta que se hizo lo de cuando Canela decide pelear y todo el mundo se sube al barco por Canela, aprovechando de esa manera intentar votar los resultados que ya estaban en la mesa. Pero no es posible que en la primera revisión no hicieron nada, no dijeron nada, y luego por arte de magia, después aparece que no, que es que no fue así, que fue así, porque del 26 de junio, que fue la revisión, al 1 de julio, hay una gran diferencia. Hay un montón de tiempo donde ellos pudieron, el momento procesal oportuno para plantear esa nulidad era la audiencia de revisión, la primera, y no lo hicieron. Y dígame usted cualquier cosa, pero el procedimiento está. No hay procedimiento en la ley para abrir las cajas y contar voto por voto. Hay procedimiento para abrir las actas, porque los votos los cuentan las juntas receptoras. Doctor. No nos queda más que esperar qué pasa. Sí, mire, diciendo totalmente ese análisis. Aquí no se ha, nunca he dicho yo ni nadie más que fueron las juntas municipales, departamentales, la que hizo la alteración. Es más, se sospecha que tuvo que ver con la contratación 3 días antes de las elecciones de ese software que de manera subrepticia contrató el Tribunal Supremo Electoral. Hay algunos datos acerca de cómo pudo haber ocurrido, pero la sospecha está más en los digitadores. Se dice que la razón por la cual SEGA se le suspendió el contrato esa misma noche fue porque se negaron a retransmitir resultados alterados. Yo creo que vamos a saber adelante porque el representante legal de SEGA manifestó en México que la razón por la cual le cancelaron el contrato fue porque se negó su empresa a transmitir resultados alterados. Por otro lado, no es cierto
tampoco, como ya lo dije en mi intervención anterior, que eso sea objetable por medio de nulidad, porque los hechos no ocurrieron en las mesas. Tampoco es cierto que se hayan subido a la impugnación de Canela. Son impugnaciones independientes. Y lo que ocurre es que hacer una revisión y reconteo de las actas y analizar los resultados no se hacen de un momento para otro. Eso lo pueden hacer los miembros de las 24.569 mesas. Pero eso no lo puede hacer un partido político de un momento para otro. Ahora, como reitero, sí está contemplado para este evento la apertura de las cajas o las bolsas, como lo dice el reglamento de la ley electoral, y está contemplada el recuento de los votos. Está claramente establecido. ¿Por qué razón se oponen a abrirlo? La única razón por la que se puede oponer la gente a abrirlo, de los partidos políticos, es porque tienen miedo de que la voluntad del pueblo expresada en las urnas no sea la que se digitó. Entonces, ese temor, porque si ellos estuvieran seguros, dirían, abramos las cajas y ratifiquemos y démosle legitimidad a nuestro triunfo. No hay ninguna otra razón que pueda explicar la oposición a abrir las cajas y a recontar los votos. No hay ninguna explicación, al contrario. Si realmente las cosas se hubieran hecho como dicen los resultados digitales, todos estaríamos de acuerdo en abrirlo, recontar y probar que legítimamente ese es el resultado. Lo único que se puede deducir de la oposición a abrirlas es que ellos sospechen o hayan participado en la alteración de esos resultados. No hay otra manera de pensar. Todos estamos de acuerdo en que hay que respetar la voluntad del pueblo. El problema es que ahorita no se sabe cuál es la voluntad del pueblo. La que dijeron los actos digitados o la que realmente consta en las actas número 4 y en las cajas cerradas. Esa es la situación. Entonces, aquí no hay que insistir en la protesta en las mesas cuando no habían ocurrido los hechos. No hay que insistir en la ratificación. No hay que insistir en la nulidad, porque eso no es aplicable a este caso. Eso es aplicable a otro supuesto. Ahora estamos ahorita, según los comentarios que me están llegando, existen dos figuras grandes en la mente de nuestros seguidores. Primero, hacen la pregunta de que durante el proceso electoral se fueron eligiendo literalmente las personas por las cuales se podía votar. Hacen la mención de Roberto Arzú, queda fuera antes, Telma Cabrera queda fuera antes, hacen la mención de que Carlos Pineda queda fuera antes, y por el otro lado tenemos la idea de que fueron manipuladas las elecciones. Entonces, de los dos lados, tanto desde el momento donde ponen a los candidatos, como desde el momento donde se manipulan las elecciones, tenemos la idea, o por lo menos nuestros seguidores así la tienen, la idea de que alguien está manipulando estas elecciones, ya sea un grupo de personas eligiendo por quiénes se puede votar o un grupo de personas que manipularon el voto. Entonces, ¿qué es lo que ustedes consideran que está pasando? ¿Existen alguno de estos dos monstruos o solo están en la imaginación de nuestros seguidores? ¿Puedo? Sí. Bueno, yo creo que el monstruo del fraude es un monstruo que nunca logramos sacarlo de la mente. Y ahora que nos interesa que exista fraude, le llamamos fraude a lo que sucedió. Es decir, ganó Semilla y es fraude. Porque no ganó el que yo quería o porque realmente las elecciones no se llevaron a cabo como debe ser. Pero los seguidores tienen perfecta razón. Este evento electoral ha venido viciado desde el principio, desde la noche aquella que la Comisión de Postulación entregó el listado de los candidatos a magistrados al Tribunal Supremo Electoral a medianoche. Ahí nació el fraude.
o ahí no es fraude, porque yo soy la menos indicada de llamarle fraude. He luchado porque se respete el sistema electoral, he estado presente en todititas las elecciones, he sido miembro de la Junta Electoral durante 28 años. Creo que no es justo que, después de haberse luchado tanto, se echa a perder por un interés mezquino que no sabemos de quién es. Desde aquel momento en que se eligió a los magistrados, que habiendo un magistrado con un título de doctor falso, no se hiciera nada, que nos quedáramos callados y se le siga llamando doctor, que habiendo otro con una maestría falsa, se le siga llamando, se le siga respetando a pesar de la mentira. Ese es uno de los inicios de este proceso electoral deformado. Este es un monstruo, es un adefesio que no vamos a encontrarle forma. Luego quitémonos a Roberto Arzú, quitemos a Telma Cabrera alegando 25,000 cosas, y al decirle a Telma Cabrera, mire, si su problema, a usted no se le dijo no, se le dijo no a su vicepresidenciable, cámbielo y cámbielo y hagan asamblea, tienen tiempo. No quisieron hacerlo, hicieron berrinche y no corrió. Pensemos que Telma tiene un poquito de su culpa, yo no tengo el gusto de conocerla ni sé, pero un poquito de culpa de no haber insistido. Pero ahí empezó. Y luego viene Roberto con su mismo problema, luego les gana Neto Brand y Neto de todas maneras sigue, y luego se publica. Eso es lo que deja un mal sabor, porque hasta que se publica la encuesta y se ve que Pineda va ganando, entonces dicen, miren, este outsider total viene a quitarnos a nosotros que tenemos años de estar luchando por llegar, no, quitémoslo. Y bueno, Valdizón, que sigue siendo una parte oscura de nuestra sociedad, es quien plantea el amparo contra Pineda y lo declaran con lugar y Pineda queda fuera. Y bueno, ya se liberaron de todos los que podrían ser problema. La señora Ríos intentó todavía bajar, perdón por la expresión, pero sacar de la contienda a Mulet y no lo logró, pero se quedaron ellos, se quedaron los dueños y ya parecía que sí iban a ser los grandes dueños de los sistemas nepotistas que vemos en los partidos. Y si hacemos un análisis, el nepotismo los clanes familiares llegaron. Y nos aparece un outsider. ¿Qué vamos a hacer? ¿Queremos creer que esto no podía suceder? ¿Queremos creer que la población estaba tranquila después de todo lo que le había pasado? ¿Queremos entender que a la población no le importó? No, la población creo que lo que pensó fue, pongámosles un alacrán en la camisa. Enseñémosles que esto no se vale, que no es así como se maneja la política, que hay que ser mejores personas. Y pusieron ese alacrán que parece que a todos nos hace daño, ¿verdad? Porque todo el mundo anda diciendo, yo no soy socialista, yo no soy comunista. Yo no sé de eso. O sea, yo no quisiera meterme a decir, yo no soy, yo sí soy. Pero lo que sí veo es una indignación total de la población ante ese cúmulo de abusos, como bien se dice. ¿Quién es el que está jugando mal? Busquemos al que está jugando mal, pero que la población juzgue. ¿Qué fue lo que tuvimos? ¿Cuál fue el resultado de ese exceso de abuso? Porque todos sabemos que los altos poderes van bajando cuando el exceso de poder, el exceso de abuso se comete contra un pueblo. El pueblo se enoja y de alguna manera tiene que reaccionar. Lástima que fue así. Lástima que se le arrastró así. Ahora dirán, miren, no hubiera pasado nada si llega Pineda, ¿verdad? O sea, si llega Pineda no hubiera pasado nada, una persona de derecha, una persona trabajadora, una persona desconocida totalmente, cierto, pero una persona que tenía buenas intenciones. Entonces, la historia nos dirá quién tiene la razón. La historia, yo no pienso y sigo con la idea de que durante todos los años que yo estuve en la Junta Electoral, nunca se abrieron las cajas. No,
por respeto, porque no se pueden abrir. Y porque legalmente era prohibido, es prohibido. Si me lee el artículo, yo se lo agradezco, o me dice cuál, yo aquí tengo la ley, porque... Sí, lo es el 111 del reglamento. 111 del reglamento, vamos a ver. Ahí lo puede leer, es el penúltimo párrafo. Mire, yo estoy parcialmente de acuerdo con la licenciada Díaz Gracias, por fin. Estamos de acuerdo en en, algo. en cuanto a lo que expresó ella en relación a la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Pero el fraude comenzó mucho antes. Ella se queda corta. El fraude comenzó con las reformas que Todd Robinson impulsó a la ley electoral y de partidos políticos. Fíjese que la razón por la cual los partidos políticos no pueden tener fiscales en las 24.560 y pico de mesas es porque no tienen dinero para poner fiscales en 24.500 y pico de mesas. ¿Y por qué no lo tienen? Lo tienen porque restringieron el financiamiento electoral, que antes era abierto, lícito, todos daban, hoy oculto, le abrió la puerta al narcotráfico y a otras triquiñuelas que han hecho. Entonces, la limitación del financiamiento electoral ha sido un total fracaso para el desarrollo de los partidos políticos, para la promoción de los candidatos. Si a eso unimos esa prohibición de la propaganda anticipada, si la política hay que hacerla todos los días del año, 2400, ¿cómo es eso que un candidato no puede expresar su opinión sobre lo que sea en materia política todos los días del año, desde el día siguiente, desde el mismo día de las elecciones hasta el día en que vuelvan a haber elecciones? Eso lo hicieron precisamente para favorecer a los partidos grandes, para silenciar la expresión, la libre expresión a la que todos tenemos derecho en relación en cualquier materia, pero sobre todo en materia política, que es tan importante para el futuro del país. Luego, como ha ocurrido reiteradamente, la selección de magistrados para los cargos tanto en el electoral como en la Corte Suprema y como en la Corte de Constitucionalidad no son algo de lo que pudiéramos sentirnos orgullosos. Ahí realmente en rarísimas oportunidades ha coincidido la capacidad y la honradez de los seleccionados con las maniobras políticas que se han hecho para llevarlos a esos cargos, y la licenciada no me dejará mentir. Es decir, siempre hemos objetado. Bueno, y la otra reforma a la ley electoral de partidos políticos, que le iba a decir a los partidos qué podían publicar, cuáles debieran ser sus mensajes, y la expropiación del tiempo y del espacio de los medios de comunicación, obligándolos a publicar la propaganda electoral a un 20% del costo comercial del tiempo y del espacio, lo cual constituye una expropiación. Es una expropiación prohibida por la Constitución del patrimonio de los medios de comunicación. Todo eso fue impugnado oportunamente y desafortunadamente también por razones políticas se declararon sin lugar las inconstitucionalidades. Esos son dos elementos. Pero mire usted todos los tropiezos, todos los pasos criticables que han dado los magistrados de este Tribunal Supremo Electoral. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral no gozan de la confianza del pueblo. Se dice que son totalmente inconfiables. No se puede confiar en ellos. La licenciada señalaba, por ejemplo, la falsificación de un doctorado y de una maestría. Es que eso es vergonzoso, y sin embargo los procesos penales contra ellos no han prosperado. Se quedaron ahí. ¿Cuánto partido político han inscrito presentando firmas de afiliados falsas? No solo falsificando las firmas, las huellas digitales. Esto que se anunció hoy sobre Semilla se ha conocido desde hace rato, y eso fue el problema también del partido de Pineda. Miren, los precedentes de cancelar ese tipo de partidos que hacen sinvergüenzadas son buenos, porque eso le debe enseñar a todos los partidos que no pueden hacer sinvergüenzadas, o tal vez en el peor de los momentos van a ser cancelados. Eso es sano para un país. Le voy a decir por qué. Porque no anular la inscripción de un partido político que ha falsificado las firmas de afiliados para poderse inscribir
no solo es un hecho en fraude de ley, porque es un fraude de ley. Es decir, no tenían los afiliados necesarios para inscribir y falsificaron firmas para inscribirse. Entonces, ese es un acto nulo ipso iure. ¿Qué significa un acto nulo ipso iure? Significa que es un que no nace a la vida jurídica. Significa, es un acto que como no nació a la vida jurídica, no puede producir efectos jurídicos. Es decir, haya llegado hasta donde llegó. Perdón. Aunque el llegado hasta donde llegó, en este caso tenemos el caso de Semilla, por ejemplo, llegó hasta la primera vuelta. Con, si es cierto lo que se ha dicho el día de hoy y lo que se ha publicado, es decir, no importa en qué momento esté el partido político en su vida fraudulenta, que eso tiene que declararse sin lugar, porque es un acto, no nació, fue un acto muerto, un acto que no produce efectos jurídicos. Y hay otras circunstancias todavía, miren, la falta de financiamiento adecuado, la incorporación del dinero del narcotráfico, el acallamiento de la libre expresión de los candidatos y de los ciudadanos, la expropiación del tiempo y el espacio de los medios de comunicación y muchos otros que pudieran mencionar, han hecho de este proceso electoral una cosa totalmente inconfiable, condenable. Yo creería que para las próximas elecciones debe reformarse sustancialmente la ley electoral y de partidos políticos si queremos que en el futuro no ocurran estas cosas. Pero yo creo que nosotros como abogados, yo no pertenezco a ningún partido político. Nunca he pertenecido y nunca voy a pertenecer porque dentro de mis convicciones no está eso. Lo que nos interesa a nosotros es que se respete el Estado, la seguridad jurídica, que todos los ciudadanos podamos disfrutar de los derechos que la Constitución nos otorga, particularmente de los derechos políticos. Y de los derechos políticos, sobre todo el derecho de velar por el sufragio, la pureza del proceso electoral, son derechos ciudadanos. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, usurpando sus funciones, invitaron a observadores extranjeros a venir a Guatemala y son los que han estado metiéndose en todos estos problemas, y mi opinión es que ellos son parte de la gente que trabaja con el Departamento de Estado. El Departamento de Estado que dominaba antes el sistema de justicia, que tenía el Ministerio Público con Tel Maldana, la Corte de Constitucionalidad, con Gloria Porres y Juan G. Mejía y de Matabella, y que hacían lo que les daba la gana, y con el Procurador de los Derechos Humanos, perdieron eso. Y ahora ellos están desesperados porque la gente que está en Estados Unidos, que tiene procesos en Guatemala, los están protegiendo, no por los delitos que ellos cometieron, que si ellos hablan, van a poner en claro la investigación que está haciendo la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos acerca de las actuaciones de Todd Robinson en Guatemala, que son delictuosas y las cuales él podría ir a la cárcel en Estados Unidos. Todas esas son cosas que no sabe la mayoría de la gente aquí porque no investiga y no está informada. Pero todo eso tiene que ver con lo que estamos sufriendo ahorita. Nosotros debiéramos tener un proceso electoral limpio, sin duda alguna. Todo abierto, transparente. Ahí están las cajas. Abraham, veamos los votos. Señores, aquí están los votos. Aquí está el acta 4, aquí está el documento 5 y coincide con los resultados digitados. ¿Cuál es el problema? Pero eso no ocurre, ¿verdad? Eso es para darle nada más un pedacito de todo lo que yo podría decir acerca de las sinvergüenzadas que se cometen alrededor del proceso electoral. Ahora, por el tiempo, lastimosamente, el tiempo no nos permite seguir discutiendo de todo esto, pero sí quiero hacerles una última pregunta y sí les voy a pedir que sean lo más concisos posible para que nuestros seguidores se logren llevar una idea clara y concisa de cómo es que se pueden solucionar estos problemas. Es decir, qué acciones o qué cosas deberían de suceder para que estos problemas y estas incertidumbres desaparezcan, o cuál es la solución más probable que existe a futuro para poder solucionar en lo que cabe
la problemática que tenemos ahorita con las elecciones. Licenciada Anael. Bueno, yo en primer lugar siento una indignación total porque el tribunal no tiene la solvencia moral ni la hidalguía para venir y decir ningún recurso posterior a la convocatoria es válido contra las candidaturas. Las candidaturas ya estaban, el día de la elección se llegó, la gente participó, las ciudadanías, no voy a decir que se volcó, porque no es cierto, y sí, se volcó a decir no. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esperar que el Tribunal Supremo Electoral haga valer su autoridad y diga, es demasiado tarde, las decisiones ya fueron tomadas, fue inscrito por nuestras autoridades. ¿Acaso no revisa el registro de ciudadanos cada uno de las personas? ¿Recuerdan lo que le pasó a Suri Ríos cuando compró el partido de Asisclo Valladares, que tenía un montón de gente falsa? Bueno, pues lo mismo tuvo que haber hecho el registro de ciudadanos. Esta es culpa exclusiva del registro de ciudadanos porque él fue el primero que revisó el acta. Entonces, que el registro de ciudadanos le conteste a la población que su voluntad está en riesgo y que puede no respetarse porque el registro de ciudadanos se equivocó y permitió que corriera el señor Arévalo. Eso es una, porque esa es la situación en la que nos encontramos. Están suspendiendo al partido y suspender al partido quiere decir usted no puede seguir actuando. Yo creo que debiéramos ser un poquito más lógicos e irnos a la segunda vuelta. Se tiene miedo que gane. Voy a creer que es ilegítimo que gane, pero ¿qué va a decir el Tribunal Supremo y qué va a decir el Registro de Ciudadanos ante esta situación cuando su trabajo es depurar las listas de los candidatos a través de verificar firma, nombre? Sabe leer, no, pero si aparece una firma perfectamente autográfica, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que exigir, que el Registro de Ciudadanos nos diga si lo que están afirmando quienes denunciaron a Semilla es verdad. Eso es el paso 1. Y luego, como es un acto inédito, es algo que no tenemos en nuestra legislación, no sabemos cómo va a decidir la Corte de Constitucionalidad nuevamente, cómo se juega este juego. Esperemos que sea de la manera más técnica, más jurídica, que respete el sistema de derecho, que respete la democracia y que podamos llegar a un buen final. Gracias. Doctor González Dubón. Miren, todo está en la ley, incluso lo que no está en la ley. Y le voy a explicar por qué. Cuando hay falta o oscuridad en las normas acerca de un hecho, se debe resolver de acuerdo con los principios generales del derecho, las normas que existen en otras leyes que se pueden aplicar con analogía. No hay nada que no se pueda resolver conforme a la ley. Si no estoy de acuerdo con esa afirmación. Segundo, tampoco estoy de acuerdo con la afirmación de que un acto nulo ipso iure, un acto nulo de pleno derecho, un acto realizado en fraude de ley, pueda tener un efecto jurídico válido en el futuro. Si un partido se inscribió ilegalmente falsificando firmas, tiene que cancelarse y no puede participar en ninguna actividad electoral. Si eso desgraciadamente le pasó a Semilla, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero las elecciones no deben anularse. No deben anularse porque el pueblo emitió su voto. Dijo, esta es mi voluntad. Lo que hay que aclarar es cuál es la voluntad del pueblo, si la que dice Semilla o la que dicen los 9 partidos que impugnaron. Entonces, cuando sepamos cuál es la voluntad del pueblo, vamos a segunda vuelta. El problema es que no sabemos cuál es la voluntad del pueblo todavía, porque las impugnaciones no se han terminado todavía. Como digo, el Tribunal Supremo Electoral se precipitó haciendo una declaración de candidatos cuando la Corte Suprema está ocursada ante la Corte de Constitucionalidad que puede cambiar esa resolución. ¿Cómo se resolvieron los problemas en Guatemala? Solo hay una manera, y es la manera en que se pueden resolver adecuadamente en todo el mundo. Hay que respetar la Constitución y las leyes. Todo está en las leyes, aunque no nos guste, porque hay muchísimas cosas en la ley electoral, como las que yo mencionaba, que no me gustan.
pero yo no puedo decir no las apliquen porque no me gustan. Esos son los bueyes que tenemos y con esos bueyes tenemos que arar. Si no nos gustan las leyes, cambiémoslas, pero mientras no las cambiemos, las tenemos que obedecer, porque si no, que cada quien agarre su ametralladora, que salga a la calle y que sea justicia por mano propia. No, así no es. No. Tenemos que respetar las leyes, aunque sean malas leyes, aunque no nos gusten. Y si no nos gustan, cambiémoslas. Y cuando las cambiemos, obedezcámoslas. Entonces, esa es la situación. La única manera de resolver en paz relativamente, porque siempre van a haber inconformes, la situación gravísima por la que está atravesando ahorita la política en Guatemala es aplicando estrictamente la Constitución y todas las leyes ordinarias, particularmente la ley de amparo y la ley electoral y la ley del organismo judicial en estos casos. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues ahora para concluir, solo como la observación que yo hago es de que si bien las circunstancias de Semilla aparentan estar complejas, en las redes sociales esto es una bomba. Esto es una bomba. Están platicando de esto en todos lados. Estamos hablando de 600,000 más o menos de personas que emitieron su voto. Así que esto no es el final, pero sí es un principio. Y es un principio de la discusión. Y ese principio de la discusión, por eso quiero agradecerles a ustedes. Licenciada Anaeli Bonilla, muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor González Dubón, muchísimas gracias. Sus comentarios y su conocimiento, la verdad es que me hacen explotar la mente y vamos a seguir nosotros muy de cerca todos estos eventos y esperamos volver a tener un programa lo más pronto posible para poder seguir con estos temas y que nuestros seguidores sigan informados, porque es como veníamos platicando. La gente no sabe qué es lo que está pasando. La gente de verdad no sabe, solo miran a un candidato, lo tienen en la mente y luego desaparece, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa. Entonces, quiero agradecerles, muy feliz noche, muchas gracias por estar aquí y a nuestros seguidores les encargo que compartan este video, que nos sigan y que se suscriban en todas nuestras redes. Muchísimas gracias. Un privilegio compartir con ustedes mi cariño y respeto para la anciana Eli. El hecho de que disentamos respecto a estas cosas no afecta para nada el aprecio y el cariño que yo les tengo a todos ustedes por la lucha que hacen. Los he visto luchar en toda su vida por defender el Estado de Derecho, porque disfrutemos de certeza jurídica. Yo eso lo admiro y lo aplaudo. Gracias y gracias, doctor. Usted es un gran ejemplo a seguir. O sea, tenemos que aprender a salir cuando es necesaria nuestra presencia, a explicar, a ayudar, a probar, llevar al país por un mejor camino. Montémonos en el barco y veamos hacia dónde nos traslada. Gracias, licenciada Bonilla, muy amable, y ahí estamos, ¿verdad? Muchísimas gracias, entonces, feliz noche, y este fue un capítulo más de Bitácora. Audio Jungle.